empezamos algo muy interesante. Todo lo que estamos por leer y aprender en las próximas semanas está relacionado a la historia del pueblo de los judíos, del pueblo de los hebreos, los israelitas. Y le gustó a Dios escogerlos a ellos para mostrarnos a nosotros que Dios es Dios y que la historia del mundo, las cosas que ya han pasado, las cosas que están sucediendo y las cosas que van a suceder son porque ya Dios nos las había dicho. Todo está escrito, mis hermanos. Y lo que empezamos a ver el día de hoy, vamos a empezar un camino, va a ser una travesía, va a ser una aventura donde vamos a ver la evidencia que nos demuestra que Dios es el único y verdadero soberano. Y en la historia del mundo, Dios prueba el cumplimiento de la profecía. Y cuando Dios da profecía, es porque nos está revelando historia que aún no se escribe. Qué interesante. Entonces, todo lo que estamos por ver en las próximas semanas son cosas o que ya han sucedido, o que están sucediendo en estos momentos, o que están por suceder. ¿Por qué es esto importante? Porque entonces, si Dios ya nos dijo desde hace mucho lo que ya está sucediendo, lo que va a suceder, ¿qué sucede cuando sucede? Que creemos en Dios y creemos que Dios es verdadero. ¿Verdad que estos son tiempos en los que como nunca antes necesitamos creer que Dios es verdad y que Dios es verdadero? No hay mucha duda allá afuera. No es que tenemos muchas maneras de creer que Dios debe de ser. Bueno, empezando el día de hoy, vamos a ver cosas muy interesantes. Daniel, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, que era el rey de Judá, vino Nabucodonosor, quien era el rey de Babilonia, vino a la ciudad de Jerusalén y la rodeó, la sitió. Esto que nos describe estaba sucediendo y sucedió, esto es historia que ya sucedió 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Esta ciudad donde iban a ser ellos llevados, que él era el rey Nabucodonosor, dice, de Babilonia. Babilonia en aquellos tiempos es lo que el día de hoy es. A ver si alguien se atreve a decirme, que no sea mi esposa, ni Constanza, ni el pastor Felipe, ni Sardia. No, Babilonia, claro que sí, es lo que el día de hoy es el país de Irak. Ahí en Babilonia es donde también es muy probable, 99% de probabilidad, es donde, cuando ustedes han escuchado de la Torre de Babel y saben de la escritura, porque es en ese lugar también donde la Torre de Babel existía y ahí estaba. Pero 600 años antes de que Jesús nazca, esto está sucediendo y esto es parte de la historia mundial. Verso número 2, y dice entonces que Dios, el Señor, entregó en sus manos a Joacim, que era el rey de Judá, que era de Israel, los israelitas, los entregó en las manos de este hombre, y parte de las cosas que usaban en el templo de Dios para la adoración. Y dice que el rey de Nabucodonosor los trajo a la tierra de Sinar, que es la casa, y vea usted cómo dice en minúscula, palabras minúsculas, la casa de su Dios. Esto es una manera para mostrarnos de que este no es el mismo Dios nuestro. El Dios de nosotros nos lo presentan con mayúscula, con una D mayúscula. Entonces esta es una D minúscula, y a mí me encanta decir que era un diosecillo. Okay. No es desprecio, es sencillamente la verdad. Es algo que no existía, pero que este hombre lo tiene. Y esto va a ser importante conforme leemos la historia. Entonces, y se trae todas estas cosas que trajo del templo de Dios a la casa de su Dios, y colocó todos los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Primera cosa que creo que necesitamos poner en claro: siempre es difícil entender porque Dios permite que el pueblo de Él, que nosotros también, y en ese caso ellos, porque es que Dios permite que su pueblo atraviese dificultades. ¿Por qué será que Dios permite que el pueblo atraviese muerte, dolor, separación, cautividad y cosas feas? Esa es una pregunta que siempre está en las mentes de todos nosotros los cristianos también, ¿o no?
Porque tenemos una idea, tenemos una creencia de que si estamos con Dios, todo tiene que funcionar para buena suerte. ¿Escucharon? Tenemos cierta idea de que estar con Dios significa que todo tiene que salir bien. Tenemos cierta idea de que porque estamos con Dios, cuando algo sale malo, ya sea o que Dios me está pagando para atrás, porque yo me hice algo malo, entonces es que Dios me está pagando y me está haciendo sentir la paga de lo que yo hice, o que Dios en alguna manera en realidad no tiene mucho deseo, no le importó tanto como para prevenirme de que yo atraviese ciertos problemas. No es así. Póngase a pensar en el caso de ellos. Es el pueblo de Dios, son sitiados y va a haber muerte, dolor, separación, cautividad y muchas cosas feas. Y muy probablemente habían personas culpando a Dios por lo que les estaba pasando. Pero el asunto que es más importante aún que lo que les estaba pasando es el por qué les estaban pasando las cosas. Porque en el caso de ellos habían cometido el mismo error que nosotros también cometemos muchas veces. Ellos habían despreciado a Dios, habían despreciado la ley de Dios y habían decidido vivir sus vidas haciendo lo que ellos querían sin obedecer el mandato de Dios y las instrucciones de Dios. Entonces ahí se cumple lo que la Escritura también dice. Dice, no os engañéis, porque de todo lo que el hombre siembre es lo que el hombre va a sembrar. ¿Quiere dar a entender eso? Que aunque Dios nos quiera bendecir, aunque Dios nos quiera proteger, muchas veces nosotros mismos nos salimos de la sombra de protección de Dios, empezamos a hacer lo que nosotros queremos y así se acabó la cosa. Es más, les he hablado de una de nuestras queridas hermanas de hace tantísimos años, que tenía de nombre ella Herminia, y Herminia ya le había dicho el doctor, mire, pare de comer las comidas que está comiendo, esa comida la va a matar, pare de comer las patitas de puerco. Y no le hizo caso al doctor, y estaba en muy mala condición ella, y no le hizo caso al doctor, y siguió comiendo patitas de puerco. Y llegábamos a la casa, y ¿qué nos ofrecía? Patitas de puerco. Tenía un jarro así, una jarra grandotota, ¿no las han visto? Como de vinagre así, donde tiene las patitas de puerco. Y deliciosas las patitas de puerco. No, a mí no me dé, gracias. Si el doctor le dijo que es malo para ella, ¿no será malo para otras personas? Bueno, ¿creen ustedes que le fue bien a ella después de que el doctor le dijo no lo haga? Después de saber que estaba enferma, no lo haga. Después de saber que no tenía que comer pata de puerco, no lo haga. ¿Qué creen que le pasó? Ok. Entonces, en este caso, el problema de ellos es que ellos habían rechazado el consejo de Dios. Cuando el hombre rechaza el consejo de Dios, definitivamente va a llegar a un punto en el que tiene que enfrentar las consecuencias de no hacer las cosas como Dios dice. Ellos ya habían sido advertidos. Y esto también es muy importante, porque antes de que venga el juicio de Dios, siempre viene advertencia. Dios nunca trae juicio sin que Dios nos advierta. Y Dios es bien paciente. ¿Sabe por qué Dios es paciente? Porque Dios es eterno. Ahora, algunos quisieran que la paciencia de Dios fuera eterna y que entonces no les alcanzara, ¿no? Porque como nosotros no vamos a vivir eternamente, pero aún así, Dios tiene paciencia y ya les había advertido. Pero ellos no lo hicieron, desobedecieron, se fueron por su lado y entonces ahora se van a encontrar cautivos. La historia, mis hermanos, es muy interesante, porque aquí cambia un poco la cosa y vamos a ver que ellos van a ser prisioneros, muchos de ellos en medio de ellos van a ser prisioneros para ser protegidos. No tiene sentido, ¿verdad? Lo que les acabo de decir. Vamos a ver que lo que les estaba pasando mal al de ellos era la herencia de haber tenido un rey como el que tenían, porque el malo era Joacim y algunos de ellos eran los que habían hecho el mal, pero había un grupo en medio de ellos que todavía creían a Dios, que aún querían vivir para Dios, que aún querían servir a Dios, que aún querían obedecer a Dios. Y esto es importantísimo porque siempre va a haber un grupo que Dios llama el remanente, un remanente. Y cuando hay un remanente en cualquier iglesia, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier país, ese remanente, mis queridos hermanos, va a ser protegido por Dios, porque es el que viene próximo, es el que va a traer de nuevo la bendición de Dios y es el que va a seguir adelante con el plan de Dios. En el caso de ellos es lo que va a suceder. Y Dios se lo muestra al profeta Jeremías. Vean donde vamos a empezar a leer Jeremías capítulo 24 y vamos a ver cómo es que aquellas personas son llevadas cautivas a Babilonia porque Dios las quería proteger.
Y esto se aplica a nosotros muy de cerca, porque muchas veces, ayer le decía, por ejemplo, una hermana de nosotros, una hermana de la iglesia de nosotros allá en Pueblo, hablaba con ella muy tarde, estaba ella muy acongojada, está pasando por un tiempo muy difícil, y yo le decía, mire señora, si se le estalla la llanta de su vehículo en estos mismos momentos, si usted va por la carretera y está de noche, ¿se va usted a alegrar o se va a enojar? Dice, así como estoy ahorita, Pastor Day, me voy a enojar mucho. Le digo, pues tiene razón. A nadie le gusta que se le estalle la llanta, a nadie le gusta que se le quiebre el carro. Pero ¿qué si yo le digo que cuando usted iba esta noche, yo estaba viendo desde arriba, desde el cielo, y yo me di cuenta que porque se le estalló a usted la llanta, usted no llegó a una milla después en la autopista, donde acababa de pasar un camión enorme, grande, y usted hubiera estado envuelta en un accidente enorme? ¿Qué prefiere? ¿La llanta estallada aquí o el accidente que iba a pasar allá? ¿Puede Dios usar que en una llanta se explote para prevenir lo que posteriormente iba a pasar? Ok, nosotros no vemos lo posterior. Nosotros estamos solo envueltos en que quiero la bendición ahora, la quiero ya, ¿o no? No, la verdad, 1, 2, 3. Yo también. Yo quiero la bendición ahora y la quiero ya. Pero muchas veces no podemos ver el plan de Dios que va un poco más allá. Dios tiene muchas maneras de protegernos y Dios tiene muchas maneras en las cuales Él nos quiere mostrar su plan. Leamos, vea qué interesante. Jeremías era un profeta. Y Jeremías en ese tiempo estaba vivo. Y él entonces recibe palabra de Dios para explicar también, en las escrituras lo va a escribir y les va a decir por qué están pasando lo que están pasando. Dice, después de haber deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, el hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó cautivos a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos. Las cestas de higos estaban puestas delante del templo de Jehová. Y dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, o sea, bien firmes estaban. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, higos buenos, muy buenos, y también higos malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Entonces vino a mí, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales, presta atención, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Yo espero que estemos leyendo bien la Biblia. Esto no tiene sentido, ¿están de acuerdo? Aparentemente. Para nosotros, en el siglo XXI, donde estamos en Oceanside, California, en esta civilización y esta sociedad que estamos, no tiene esto sentido. Yo vivo para Dios, para que Dios me protege. Yo hago con Dios para que Dios me dé para atrás. Yo oro para recibir mi recompensa. Yo vengo a la iglesia porque vengo con bendición. Pero en realidad esto no me agrada a mí mucho. Que Él me eche del trabajo, que Él permita que pase una situación difícil, que se me reviente la llanta que se me reviente el carro, que me falle lo que sea. A mí no me agrada pasar por situaciones malas porque yo no quiero que Dios se meta conmigo. Yo no quiero que Dios toque lo mío. Bendízame todo lo que quiera, pero no me traiga nada donde me ocasione dolor de cabeza ni dolor en el bolsillo, y mucho menos en la billetera. Porque esa parte, estar incómodo, es desagradable. Y esto les está pasando. Pregunto, ¿quién los echó de su ciudad, de sus casas, de sus trabajos, de su sociedad? ¿Quién los echó? Ayúdenme. ¿Quién los echó? ¿Para qué? Esto yo creo, mis queridos hermanos, todos ustedes y yo necesitamos volver a pensar esto doblemente y bajar cabeza ante Dios y empezar a ver nuestra relación con Dios de una diferente manera. Porque si Dios es bueno y los echó para bien, ¿qué significa entonces? Que los estaba protegiendo. Y a mí me encanta esa palabra.
Ser protegido de parte de Dios me cuida mi mente, me cuida mi corazón, porque el diablo usa mucho eso para decirme que ¿acaso tu Dios es bueno y permitió que tu mamá muriera de cáncer? ¿Acaso tu Dios es bueno y te permite que tengas un dolor de pata donde casi no puedes caminar, como andaba yo la semana pasada? ¿Acaso es que tu Dios es bueno y permite que pierdas tu trabajo, el único que tienes, y cómo le vas a hacer ahora para vivir? Y no es que el diablo empieza a usar todas esas cositas para ponernos en contra de Dios, ¿o no? ¿No? ¿Nunca ha pasado usted por eso? Ellos, verso 6, dice el Señor, los eché para bien, verso 6, porque pondré mis ojos sobre ellos, de nuevo, ¿para qué? Para bien. Y les dice algo más, y los voy a volver a esta tierra, y los voy a edificar, y no los voy a destruir. Los voy a plantar y no los voy a arrancar. Les voy a dar un corazón para que me conozcan aún más, que yo soy, quien soy ahora, quien he sido y quien siempre voy a ser. Esto significa Jehová. Y me serán ellos por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí con todo su corazón. Vea el propósito de Dios cumplirse. Esto es precioso. Yo quiero vivir para Dios con esta intensidad. Yo quiero vivir para Dios lleno de este fervor, lleno de este deseo. Ustedes no, mis queridos hermanos, porque al final de la vida lo único que nos queda es la esperanza de que vamos a volver a ver su cara de Él y lo vamos a ver. Y digo volver a ver en alguna manera porque ya lo estamos viendo en Jesús. En Jesús vemos a Dios. Entonces, estas personas, dice aquí, que eran los que en alguna manera ya tenían un corazón para Dios. Ellos eran el pueblo verdadero de Dios y ellos son llevados cautivos para ser protegidos. Y en la protección y en la cautividad, ya que interesante, en la cautividad y protección, Dios va a tratar con ellos. Dios va a seguir tocando su corazón, su carácter, su personalidad de ellos. Dios los va a guardar y dice, los voy a plantar, los voy a bendecir. Y en realidad hay una bendición preciosa cuando usted siga leyendo el capítulo 25 y los demás capítulos. Dios les dice cosas tan lindas que en medio de la cautividad ellos iban a ver, y no les recibieron estas cosas cuando estaban en libertad. Entonces, los que no tenían ahora, vea lo que sucede. Estos son los que tienen corazón para Dios y son mandados a la cautividad. Ahora, los que no tienen corazón para Dios van a quedar supuestamente en libertad, van a quedar libres para que sigan viviendo como quieren. Dios no se ocupó. Los que quedaron atrás, ¿quedaron en libertad o no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. No fueron llevados cautivos, no fueron llevados a otra civilización, no fueron llevados a otra sociedad, a otra cultura. Quedaron en su lugar de Jerusalén, quedaron por allá y quedaron para hacer lo que les diera la gana. ¿No es eso libertad? ¿No es que llamamos libertad la capacidad que usted y yo tenemos de hacer lo que yo quiera? ¿No es eso lo que realmente creemos nosotros que es libertad? Entonces Dios les permite que se queden en libertad, y en medio de la libertad de ellos, dice Dios que iba a permitir que los fueran a atacar y los iban a humillar. Y vamos a ver que esto no es un castigo, sino que es el resultado de que los hombres habían ya rechazado a Dios. Ve al verso 8, como dice. Y esto lo expliqué antes para que ustedes vean con mayor profundidad lo que Dios les dice. Dice, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, yo voy a poner a Sedequías, al rey de Judá, a sus príncipes, al resto de Jerusalén, que quedó en esa tierra, y a los que moran también en la tierra de Egipto, que son judíos, y los daré por horror, y los daré por calamidad a todos los reinos de la tierra. Los daré por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, guerra, enviaré hambres, enviaré pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Y esto no es de que Dios está decidido a acabarlos a ellos. Lo que Dios está diciendo es que este es el final, el resultado de lo que ellos han estado haciendo conmigo, porque yo los he querido bendecir y ellos me han rechazado. Yo los he querido proteger y ellos me han rechazado, se han opuesto a mí, han caminado en caminos diferentes, han formado ídolos, y en lugar de adorar al Creador, han empezado a adorar todo lo que yo he creado, y ellos cometen ese error. Siendo el pueblo de Dios, deciden ellos irse a su manera. Entonces Dios dice, esos que están en libertad son realmente los cautivos, y los que están en cautividad son realmente los que están. ¡Qué belleza de Dios!
para guardarlos, para guardar las familias verdaderas que le pertenecían a él. Entonces, podemos ser cautivos, hermanos. Podemos ser cautivos de otra cultura para protección, o podemos ser libres en nuestra propia cultura para ser oprimidos. Podemos ser cautivos, como estamos en estos mismos momentos aquí. Somos cautivos ahorita de una cultura, de esta sociedad donde estamos metidos, porque ya esta sociedad ya no es cristiana. Somos cautivos aquí para poder vivir en protección de Dios, o podemos ser libres en nuestra propia cultura, deshaciendo lo que nos da la gana, para ser tratados, oprimidos, y en alguna manera para recibir la maldición, que es el resultado de no vivir a la manera de Dios. Esto les está pasando. El capítulo 25, luego de Jeremías, para ustedes, los que quieren leer un poco más, cuando llegue a la casa, léalo. Lea el 25, capítulo 25 de Jeremías, para que tengan una mejor idea. Verso 3, Daniel 1:3. Entonces dice: el rey le dijo a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos. Los eunucos eran los que eran encargados de los harems, de las mujeres que tenían estos reyes, y eran cantidad de mujeres que tenían. Entonces los eunucos eran hombres que habían sido castrados de sus genitales y los usaban para que ellos se encargaran de las mujeres, porque al ser castrados genitalmente no podían abusar sexualmente de ninguna de las mujeres ni ellas de ellos. Entonces eran guardadas para los reyes. Entonces este rey tenía un eunuco, y le dice que le pidió que trajera a los hijos de Israel. Les dije que eran del linaje real, de familias nobles, y dice algunos adolescentes. Y cuando habla de adolescentes, más o menos, ¿qué edad está hablando? 11, 12 a 14, más o menos, adolescentes. Entonces dice: tráeme adolescentes en quienes no haya un defecto corporal, o sea, que estén bien hechos, bien fuertes, sean guapos, que no tengan ningún problema físico. Y dice que sean de buen parecer, que sean diestros en sabiduría, que sean cultos e inteligentes. Que está pidiendo que tengan educación, que sean idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vea a quien pida el rey que le traigan. Yo no sabía que existen jóvenes así a los 12 años ya. Pónganse a pensar qué interesante. Y esto va a ser muy importante, porque entonces el rey lo que pide: tráeme lo mejor de lo que trajimos cautivo, de los jóvenes de ellos. Les queremos enseñar nuestras letras, les queremos enseñar los idiomas de nosotros. Y eso significaba que iba a haber un cambio cultural. Los querían educar en la sociedad de ellos, querían darles una educación de acuerdo a lo que ellos eran. Y esto, ¿qué era lo que estaban tratando de hacer? Querían cambiarle su identidad cultural. Un cambio de identidad cultural. Y luego vamos a ver cómo va a venir también de ellos un ataque a no solo a la identidad cultural, pero a las creencias que ellos tenían y a su estilo de vida de ellos. Y todo esto es la manera en la que ellos van a tratar de hacerlos, quitarles la identidad de judío, la identidad de pueblo de Dios, y hacerlos entonces practicantes babilónicos. Esto es tremendo, porque nos está hablando de alguna manera de nosotros mismos el día de hoy. ¿No es esa la batalla donde quieren hacernos perder la cultura nuestra identidad, y nos quieren robar realmente de nuestra identidad como cristianos? Y poquito a poquito nos han ido arrancando pedazos de nuestras prácticas de alguna manera, aunque no lo sentimos mucho aquí donde estamos, pero esto existe. La batalla es verdadera y es en contra del cristiano que conoce la palabra de Dios y que quiere practicar la palabra de Dios. Bueno, esto les está pasando. Entonces, este cambio cultural iba a cambiarle su identidad judía, y también les iba a quitar el idioma hebreo de ellos, porque dice que les enseñasen a hablar el idioma que ellos tenían. Entonces, lo que están tratando de hacer con esta nueva educación, ¿qué es? Es un lavado de... ¡Absolutamente! Y este lavado de cerebro es exactamente lo que sucede en tantos lugares. Por ejemplo, visité a Cuba hace ya bastantes años, hace más de unos 20 y resto de años. Fui invitado a Cuba a ir a enseñar
pues lo que yo supuestamente sabía, madre, qué privilegio. Me invitaron a Cuba a enseñar lo que yo podía. Y allá en Cuba pasé unas experiencias tan tremendas, pero con todas las gentes que hablaban que no eran cristianos en Cuba, todos me decían, no hay Dios, no existe Dios. Aunque tú me lo digas, tú no me vas a mostrar a mí lo que yo quiero. Bueno, allá está la Lupe. La Lupe sabe hablar un poquito así. El esposo era cubano. Y yo le decía y trataba, y entonces me di cuenta, ellos tienen 50 años de estar siendo aculturados, donde se les dio un lavado de cerebro. ¿Dónde se les dio el lavado de cerebro? Desde la escuela, desde niños. Y entonces desde la escuela ya se les prohibió hablar de estas cosas de Dios, no se les dirigió de esa manera, y entonces ahora todos los jóvenes y todos los viejos ya que hay allá, ya están ancianos, ya no saben de Dios, ni saben nada de Dios. Ahora hay mover de Dios, por supuesto, allá, pero solo para mostrarles que empieza en las escuelas. ¿Qué era lo que le estaban tratando de dar a estos jóvenes sino escuela? Hay que meterlos a la escuela. Era el junior high, entre los 12 y 14, y los metieron al junior high para enseñarles las letras de ellos, el idioma de ellos, las costumbres de ellos. Entonces, este lavado de cerebro también tenía por motivo algo también muy, pero muy importante, porque la religión de los hebreos es una religión monoteísta. Eso significa Teo Dios mono uno. La religión de ellos es de un solo Dios. Y la religión de los babilónicos es una religión politeísta. ¿Qué significa poli? Muchos, teísta, Dios. Entonces querían cambiarles la mente de un solo Dios a muchos dioses. Entonces, ¿qué era lo que estaban tratando de hacer? Sacarlos de la luz a las tinieblas. Sacarlos de la luz de Cristo, de la luz de Dios, y traerlos a la tiniebla de ellos. Sacarlos de la adoración a un solo, único y verdadero Dios, y traerlos a la adoración de muchos dioses, en la oscuridad del paganismo, de la incredulidad y de cosas que han sido creadas para robarnos nuestra alma y el alma de nuestros hijos. ¿No les parece todo esto muy familiar? ¿No les suena muy familiar? Como que fuera esto no hace 2600 años atrás, como que si esto es ahorita aquí, Vista, Oceanside, Carlsbad, Rancho Bernardo, San Diego, California, Piola, California. Esto es lo que estaba sucediendo con ellos. Entonces, este asunto era meterlos a ellos a ser practicantes de una sociedad pagana. Pagano significa perdidos, verso 5. Entonces el rey, dice, les señaló una porción de comida para cada día. Les dijo que debían de comer de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía, y que los educasen durante 3 años, para que al fin de esos 3 años se presentasen delante del rey. Entonces, para ayudarles en el lavado del cerebro, que lo voy a llamar una transición, no los van a tratar como prisioneros. Les van a dar una idea más o menos falsa de que no estaban siendo ellos oprimidos, no estaban encadenados, sino que se les da la falsa sensación, idea de que como están comiendo de la comida del rey, ¿a poco que no se van a sentir especiales? Están tomando de lo que el vino que tomaba el rey, ¿a poco que no se van a sentir muy especiales? Probablemente botellas de $500 la botella, yo no sé, pero estaban ahí, dele y dele. Mire, y ellos tenían una respuesta para eso. Entonces, lo que les están ofreciendo es que vayan a comer y van a beber de lo que el rey come, de lo que el rey bebe todos los días. Esto lo tenía que anotar. No eran tacos de birria. Tenía que anotar esto, yo lo tenía que anotar. Y el asunto, esto es importante, porque estos jóvenes ya tenían ellos costumbres alimenticias que ellos practicaban, y practicaban sus costumbres alimenticias porque Dios ya les había dado a ellos una ley que no era para imposición alimenticia, sino que era para protección de su dieta. Entonces, al tener ellos esta ley, ellos van a tener una respuesta muy preciosa ante lo que el rey les está ofreciendo. Verso 6, dice entonces que entre estos jóvenes que llegaron, dice que habían 4 muy especiales. Uno, Daniel, que se trata el libro, estaba Ananías, estaba Misaías y estaba Azarías, de entre los hijos de Judá. Entonces, los nombres de estos 4 jóvenes tienen un significado muy especial.
Y como iban a vivir en la cultura pagana, en aquella cultura idólatra, los van a forzar ahora a cambiar su identidad. ¡Qué interesante! El cambio de identidad se le va a imponer para que empiecen a ajustarse, a adquirir la identidad de los babilonios. Por eso vea cómo lo hacen. Les van a cambiar los nombres también. No solo les quieren cambiar las maneras de pensar, no solo les quieren cambiar las maneras de comer, pero ahora les quieren cambiar también la manera en cómo se llaman. Primer nombre. Qué interesante. El nombre Daniel significa Dios es, dice a estos el jefe de los eunucos les puso nuevos nombres. Dice a Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y al otro le puso Abed-nego. Entonces, vea lo que significa, por ejemplo, Daniel. Dice Daniel significa Dios es mi juez. Pero vea el nombre entonces que le van a dar para ayudarle a que entre más rápido en la cultura de ellos. Recuerden, entonces de un Dios, de un solo y único Dios, que es el monoteísmo, le van a ayudar a ellos a que entren al politeísmo, muchos. Entonces, Daniel significa Dios es mi juez y le dan el nombre príncipe de Bel. Y Bel es un dios o era un ídolo de ellos. Entonces desde ahí ya le dicen otro nombrecito con el que le roban la identidad de él, de que ya no era Dios Jehová su juez, ya con el otro señor, con Ananías. Ananías significa a quien Dios ha favorecido y le dan un nombre que corresponde a más o menos lo que quiere decir es el que adora al sol o el adorador del sol, del Dios sol. Ve al otro, Misael significa quien es como Dios es. Y a él le dan un nombre con el que adoran a la diosa Venus. Y el último, a Azarías, significa a quien Jehová ayuda. Ese es lo que el nombre de él significa. Y se lo cambian y el nuevo nombre es sirviente del fuego brilloso, que significa el que adora al Dios fuego. Entonces, ¿qué estamos viendo? Elementos. Eso solo falta el que adora al Dios agua. Pero está el fuego, está el sol, están los astros con la Venus, están ídolos. Esto es lo que quieren hacer en ellos, cambiarles su cultura. Entonces, y esto también es muy importante que se los explique de nuevo. Al inicio de la creación del hombre, la cultura, hermanos, era lo que Dios creó, que al exponer los hombres juntos, la cultura de estos hombres iba a hacer que aprenderían cómo rendir adoración, rendir culto, rendir iba a usar una palabrota muy grande que Lupita me tiene que traducir, pleitesía. A ver, Lupita, tradúzcame. No se preocupe. Rendir adoración, rendir reconocimiento a Dios. Dios establece que esa era la cultura de los hombres. El problema es que conforme los hombres empezaron a alejarse de Dios, ¿qué cree usted que los hombres empezaron a formar? Otros cultos, otras culturas. ¿Qué significa cultura? La capacidad de los hombres de adorar al único y verdadero Dios. Entonces, al formar otras culturas, ¿a quiénes empezaron a adorar? A otros dioses. Y de ahí es de donde ellos los querían aculturar. Por eso nosotros, yo no quiero usar la palabra en medio de nosotros que decimos, vamos a ir a él culto. En otro tiempo, en los tiempos del pastor Felipe y yo atrás, sí decíamos eso, hermanos, vamos a ir al culto. Bueno, yo no quiero usar más esa palabra porque aquí en los Estados Unidos eso se escucha muy raro. Culto significa vamos a ir a la reunión de la secta. Y no quiero yo que haya tan mala interpretación de eso. Entonces, hay personas, mis queridos hermanos, que cuando las personas aprenden y se entregan a dar culto y lo hacen sincera y verdaderamente al único y verdadero Dios, nada ni nadie les va a cambiar la convicción que tienen. ¿Cuál es la convicción que nosotros tenemos? ¿Por qué adoramos al único y verdadero Dios? ¿Por qué? Porque Dios ya se nos ha revelado. ¿Cómo? Bueno, que Él es Jehová Dios, claro que sí, pero Él es Dios Padre, Él es Dios Hijo y
Él es Dios Espíritu Santo, y esto nosotros lo conocemos como una verdad que se nos da por medio de revelación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alguien da culto y da reconocimiento a esto, no hay nada ni nadie que le pueda cambiar en su corazón cuando ha decidido dar este tipo de adoración al único verdadero Dios. Esto es dar culto. Ahora, como vivimos para agradar a la persona que damos culto, en este caso nosotros vivimos para agradar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Vivimos para agradar a nuestro Dios, ¿o no? Para eso vivo mi vida, para agradar al Señor, quien me ha salvado. Entonces, cuando uno tiene este deseo de agradar a su Dios, uno no se va a meter a hacer otras cosas. En el caso de ellos era igual. Ve al verso 8. Dice ahí que Daniel, entonces, como él adoraba al único y verdadero Dios, entonces Daniel propone en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No quiere comer la comida del rey, tampoco beber el vino que el rey bebía. Entonces pide Daniel, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Y este, hermanos, es uno de los versículos tal vez más importantes de toda la Biblia. Es un versículo uno de los más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué motivo? Porque lo que muestra es que la decisión firme que tenía en su corazón había sido hecha mucho antes de que esa situación se presentara. A menos que usted tenga una decisión hecha en su corazón antes de que vengan las situaciones malas, usted no va a poder responder claramente a aquella situación, porque la decisión no ha sido hecha en su corazón con anterioridad. En el caso de Daniel, sí. La decisión estaba en su corazón, que nada ni nadie lo iba a hacer a él contaminarse. Nada ni nadie lo iba a llevar a él a traicionar a su Dios o a vivir de una manera diferente a como Dios le había dicho. Pero entendamos esto un poquito mejor, porque no nos cuesta entender este asunto de la comida, porque para nosotros, la mera verdad, un taco de moronga, un taco de morcilla, o sesos, o de tripas, o un pedazo de pescado, o un pedazo de queso, a nosotros es cualquier cosa, nos da lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Son asuntos del país de donde usted venga y allá usted como se quiera comer su comidita. El problema es que para ellos no era así. Ellos, los judíos, los hebreos, tenían una dieta alimenticia rígida. Cuando digo rígida, es que había sido dada por Dios, porque Dios los quería proteger, especialmente de enfermedades que se adquieren cuando uno come ciertos tipos de carnes y ciertos tipos de cosas que los hombres comen. ¿Sabe usted que una gran cantidad de enfermedades vienen a través de lo que ingerimos, de lo que comemos? ¿Sabían eso o no? Ok, ¿por qué será que todavía nos gustan las patitas de puerco? Ahora sí me entienden mejor, ¿verdad? Me entienden un poquito mejor. Sabiendo que me va a dañar, aún así le damos la patita de puerco. Entonces, en el caso de ellos, no era un asunto solo de comida, mis hermanos. No era asunto solo de comida. En el caso de ellos era un asunto de que Dios ya había dicho: no se contaminen con las cosas que son ofrecidas a los ídolos. Y hay ciertos tipos de comida que ustedes no deben de probar, ni deben de tomar, ni siquiera deben de ver. Y yo creo que a nosotros aquí en Oceanside nos ayudaría mucho también empezar a aprender a comer un poquito mejor ciertas cosas y a dejar otras ya de lado, que en realidad, aunque saben muy bien. Ok, iba a decir algo que mejor no se lo digo. Verso 9. Sigue la historia y dice: Dios hizo. Ya lo que sucede, Dios hizo entonces que Daniel hallase gracia y favor ante el jefe de los eunucos. Pero el jefe de los eunucos le dijo a Daniel: yo tengo temor a mi señor el rey, que dijo que eso tenían que comer y que ustedes tenían que beber. Pero luego que él vea los rostros de ustedes más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, va a condenar mi cabeza, o sea, me va a cortar la cabeza ante los ojos del rey. Pero lo interesante es que como Dios ve con agrado lo que Daniel ya había propuesto en su corazón, que no quería contaminarse, dice ahí que Dios hizo que él hallase gracia. Entonces Dios le ayuda ante el jefe de los eunucos para que él pueda pedir algo importante.
Ahora, interesante, también póngase usted a pensar, porque Daniel es un cautivo, Daniel es un prisionero, Daniel es un niño, casi podríamos decir, es un adolescente, y aún así el jefe de los eunucos debe de ser un hombre imponente, debe ser un hombre pomposo, debe ser un hombre elegante, debe ser un hombre que está hecho a vivir en frente del rey, y aún así ese hombre se abre en su corazón y le dice: mira, yo temo a mi Señor. ¿Qué tenía un hombre de autoridad que abrirse en su corazón y decir a lo que tenía temor en frente de un niño? ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque cuando Dios inclusive quiere usar un niño, un hombre va a temblar. ¿A poco no usó a un niño llamado David con un hombre de guerra llamado Goliat? ¿Quién ganó? Dios. Entonces, en este caso es muy importante, porque el eunuco abre su corazón, muestra el temor que tiene, que le van a cortar la cabeza. Pero entonces, vea lo que le dice Daniel, verso 11. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, verso 12: te ruego, haz la prueba con tus siervos por 10 días, danos a comer legumbres y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los de los jóvenes que comen de los manjares, y haz después con tus siervos según tú veas. Importante, se atreve a presentar con valentía una solución. Habla abiertamente. Ya Dios le había ayudado, pero él tiene la fuerza y tiene la convicción de poder presentar una solución ante lo que estaba enfrente de él. No se quería contaminar, pero tampoco quería estar en contra de las órdenes de lo que el Señor fuera a decir. Pero le presenta con valentía. Muchas veces eso nos falta. No hablamos con valentía entre nosotros, no decimos con calma lo que es, no enfrentamos al jefe en el trabajo: oiga, discúlpeme usted, yo quiero trabajar mejor para usted, pero me da la impresión que hice algo que le desagradó. Te confronta con valentía. Hay muchos que saben que hicieron algo que desagradó, pero se callan. Y entonces empiezan a tragar el maltrato y empiezan a tragarse hasta que al final acaban ¿qué? Fuera del trabajo. No es bueno hablar con valentía cuando sabemos que estamos hablando de parte de Dios, estamos buscando hacer lo correcto, ¿sí o no? Porque si no, tenemos que permitir el abuso. En el caso de él, habla con valentía. ¿Por qué puede hablar con valentía? Porque tenía la convicción. La convicción ya estaba en su corazón. Él no se quería contaminar, él quería agradar a Dios. Verso 14. Entonces consintió pues el de los eunucos en lo que se le dijo, y probó. Eran solo 10 días y probó. Y al cabo de los 10 días se vio que tenía mejor aspecto. Estaban más nutridos en la carne. Quería decir que se les veía mejor las carnes. Estaban las carnes más firmes, más saludables se le veían las carnes. Y entonces dice que los otros jóvenes que comían de los manjares del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de los manjares de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Entonces, esto se vuelve en algo muy importante, porque cuando aprendemos a poner la fe en acción, los resultados son siempre bendiciones a la manera de Dios. Siempre. Hermanos, pero de nuevo, en esto fallamos. En esto debemos de prestar más atención. Si no ponemos nuestra fe en acción, nunca vamos a tener las obras que son el resultado de nuestra fe. Y sin obras, ¿para qué vamos a decir que tenemos fe? Y sin fe, ¿para qué vamos a decir que tenemos obras? Mejor dicho, pon a funcionar lo que tú crees del Señor. Practícalo, háblalo, dilo, sin temor. ¿Y a poco qué tenemos que perder? Este hombre es bendecido porque puso su fe en acción, y el resultado va a ser siempre una bendición a la manera de Dios. Cuando tenemos la convicción de lo que hacemos y cómo vivimos, es porque constantemente, hermanos, buscamos agradar a Dios. El hombre y la persona que busque agradar a Dios constantemente, siempre va a haber este tipo de resultados. Pero usted solo puede ser dirigido a buscar a Dios a diario cuando usted tenga la convicción de su necesidad. Buscar a Dios debe de ser diario. ¿Creen ustedes que este hombre buscaba a Dios solo cuando venían los problemas? No.
Oh, ahí viene el jefe de los eunucos. Ahí, ahora sí, ahí a orar, a orar, a orar. No, este hombre vivía metido constantemente en oración con Dios. Conocía a Dios, sabía la ley de Dios, hablaba la ley de Dios, les decía, lo tenía en su corazón y actúa por medio de su convicción. Cuando uno no quiere contaminarse con la cultura donde uno está prisionero, uno no va a hacer como los demás hacen. ¿Lo escucharon? Es tan sencillo ceder ante la presión de que, es que los demás lo están haciendo. Lo debo de hacer. Hace años, muchos de ustedes creo que no vivían aquí. En California tuvimos lo que se llamaban los riots, que fueron unas quemazones de la ciudad en la ciudad de Los Ángeles. Eso hace unos 30 años atrás. Hicieron algo malo con un señor que se llamaba Rodney King. Fue un veredicto en la corte malo. Y entonces allá en el sur centro de Los Ángeles, los señores afroamericanos, los agentes de color negro, se hicieron en montones en contra de la policía y empezaron a quemar cosas, empezaron a robar, empezaron a destruir. Yo creo que hubo hasta muertes. Se llamaban los riots de Los Ángeles. Cuando hicieron eso, hubo un momento en que habían 1,200 edificios de la ciudad de Los Ángeles ardiendo al mismo tiempo. 1,200 edificios ardiendo al mismo tiempo. Y sucede que nuestra iglesia, en esos días, la iglesia Familia de Dios, nuestra iglesia estaba a 1 milla tal vez, a medio kilómetro de donde todo esto empezó. Nosotros estamos en el sur centro de Los Ángeles y donde todo esto empezó fue en la calle Florence y la Slauson, muy cerca del freeway, del 110, del Harbor Freeway, donde todo esto empezó. Y esa tarde, cuando todo empezó, vino uno de los señores de la iglesia americana, un señor de ojos de color, pero negro él también, muy importante el señor. Me dice: pastor, si yo fuera usted, mando a todas las personas para su casa. Y de la boca de él me dijo, así una palabra muy elegante de los señores afroamericanos, le dijo, estos negros, en inglés, these Negroes are about to do something very, very bad. Entre ellos, llamarse Negro es un término muy elegante para hablar de ellos. Y así nos dijo. Le hicimos caso nosotros, mandamos, era un miércoles en la noche. Mi esposa ese día, cuando venía para Los Ángeles, ella venía asustada porque ella venía desde Montebello, viajaba como 30 minutos para venir a la reunión de esa noche del miércoles, y ella ya venía un poco asustada, decía, qué raro, dice, por todo lado habían grupos, pandillas de hombres negros, por todo lado, 10, 20, 30, 40, grupos y grupos y grupos, y empezaron a juntar, y empezaron a hacer un montón de desmadre, de cosas malas, cosas feas, empezaron a quebrar de todo. Y discúlpenme si dije una mala palabra, no sé si eso fue malo. No, olvídese. Porque no sé si es malo. ¿En español? Un despapalle. No, eso es peor. Eso es peor. Bueno, madre. Perdónenme. Pero, hermanos, cuando Araceli llegó ese día, ya andaban rompiendo los supermercados, ya estaban reventando las tiendas, ya estaban quebrando todo, ya estaban robando. Entonces, esa noche nosotros apenas vinimos, yo vi a mi esposa, nos fuimos para la casa, y el próximo día, que era jueves, yo me vine con mi van a cargar todos los instrumentos de la iglesia, porque yo tenía temor de que nos iban a robar. Entonces tuve que venir con el van y empecé a cargar y a cargar y a cargar. Vean lo que, tanto la historia para lo que les voy a decir. Usted no puede hacer como los demás hacen. Entonces, mientras estoy viendo todo lo que está pasando, el despapalle, gracias. Estoy viendo el despapalle, toda la gente que están pasando al frente de la iglesia, cantidades. En la mera esquina de la iglesia, al frente, estaba el ABC, el ABC, el supermercado ABC. Y ya lo habían quebrado, ya se habían metido, y eran las pandillas, las cantidades, toda la gente salían con cajas de todo en los hombros, y esto era solo uno,
televisores por otro lado. O sea, fue un robo, le llaman looting. Y cuando estoy ahí en la calle viendo quién pasaba y todo, cantidad de gente, todo el mundo con sacos y todo, de comida y todo. Ahí viene Adán, el hijo del pastor, no mi hijo, el hijo de un pastor. Y Adán me ayudaba, tocaba el bajo en la guitarra, tocaba el bajo en el grupo de la iglesia conmigo. Y ahí viene Adán, chiquitito, él era el bajito. Nos traía una caja como 3 veces más grande que él. Y yo lo veo, casi ni lo podía ver, una cajonona. Y ahí venía, y va pasando frente a la iglesia, no me había visto. Y yo estoy ahí, hagan esto. Ay, pastor. Me vio, dice, es que todos lo están haciendo. Tampoco regresó a la iglesia. Perdí un bajista. Hubiera sido mejor que no hubiera visto. A mí me duele cuando la gente se va porque alguien se da cuenta de que hicieron algo equivocado. Daniel les presenté esta historia para que ustedes vean que él no va a ser tal como los demás hacen. Él ya tiene en su corazón una convicción. Él va a actuar de acuerdo a lo que él cree. Él es un adorador. Él rinde culto al Señor Jehová de los ejércitos, a ningún otro. Y pues cuando la Escritura nos presenta esto, nos está mostrando la convicción que tenía. Iba a actuar de acuerdo, él iba a servir a Dios, y al hacerlo de esa manera, él no iba a hacer como todos los demás querían hacer. Él iba a hacer conforme a lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios. ¿Me escucharon bien, hermanos? Lo que agrada a Dios. Verso 17. Entonces a estos 4 jóvenes dice, Dios les dio, pónganse a pensar, qué interesante. No fue la escuela, no fue la universidad, no fue el profesor, no fue el pastor, fue Dios. Debido a la convicción que ellos tenían y al deseo que ellos tenían de agradar a su Dios. ¿Quiere usted que esto suceda con sus hijos? Ahí hay una clave enorme, preciosa. Dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras, en todas las ciencias. Y estaban chamacos, y aún así les da. Y Daniel dice, alcanzó facilidad para interpretar toda clase de visiones y para interpretar toda clase de sueños. Entonces, hemos dicho, las edades de estos jóvenes probablemente entre 12, 15 años o más, cuando llegaron, y ahora todo lo que habían aprendido en esos primeros 12 a 14 años de su vida, todo lo que les habían enseñado, les iban a ayudar ahora, en medio de la dificultad de lo que estaban viviendo como prisioneros en una cultura extraña, donde les querían lavar el cerebro y les querían quitar sus creencias y los querían hacer idólatras. La convicción que llevaban dentro de su corazón era mayor que todo aquello que querían hacerles. Y esto es precioso. No le hace que dura fuera la influencia. Ellos no iban a ceder. Entonces Dios mismo les da conocimiento, Dios les da inteligencia que necesitaban. Daniel recibe el don de entender sueños y de interpretar los sueños. Posteriormente esto va a ser muy beneficioso para él y para todos nosotros, porque debido a eso se escribe este libro, y debido a eso entendemos la historia del mundo, y debido a eso hablamos de las cosas que están sucediendo y que están por suceder, debido a que este hombre decidió agradar a Dios. Por eso vamos a ver las revelaciones, interpretaciones, conforme seguimos estudiando este libro. Verso 18. Dice, entonces, pasados pues los días al final de los cuales que había dicho el rey que se los trajese, vinieron a él. Verso 19. Y dice, el rey habló con ellos. Debe de haber sido también un rey muy bien educado. No debe de haber sido cualquier reyecillo que cayó. Un rey bien educado. Y al ser muy educado puede hablar con ellos, porque estos jóvenes no eran ignorantes, no eran cualquier jóvenes sencillos, eran jóvenes que sabían hablar, sabían de cosas. Y cuando el rey habla con ellos dice, no fueron hallados entre todos ellos otros como esos 4. Y así quedaron al servicio del rey.
Pues 3 años después de que ellos fueron traídos al middle school, a enseñarles a esta escuela, por obedecer a Dios, por agradar a Dios, les da por resultado que sean escogidos ahora a estar en la presencia y al servicio de un rey. Pero esta parte me interesa aún más de toda la historia. Lo que les está sucediendo a ellos no fue un accidente. Esto no es un accidente. Esto tampoco sucedió por casualidad. ¿Por qué? Porque cuando ellos eran niños, hermanos, ellos fueron instruidos. Cuando eran chamacos, niños pequeños, desde chiquitos, ellos fueron instruidos en los caminos de Dios. Ellos fueron enseñados en la palabra de Dios. Y es muy probable que ellos inclusive aprendieron el ABC, el ABC. Ellos aprendieron a leer de las escrituras hebreas, del original, de lo que Dios había dado. Desde ahí estos jóvenes empezaron a aprender. Y entonces, jóvenes con esta estatura espiritual son el resultado de una enseñanza intencional. Si usted quiere un joven en su casa con esta estatura espiritual, usted tiene que ser intencional en enseñar a cualquier joven que usted quiera que llegue a tener esta estatura espiritual. Por ejemplo, vea qué intencional ellos eran. Jehová les dijo, Deuteronomio 6, verso 5, dice: amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que te di, que te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Qué lindo, qué belleza. Ahora viene el problema. Y las repetirás a tus hijos. O sea, les vas a empezar a repetir estas palabras que estás aprendiendo, se las vas a repetir a tus hijos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, vas a hablar de estas palabras cuando estés en la casa. Primero, cuando andes por el camino y ellos estén contigo. Segundo, cuando vayan a acostarse y cuando se levanten. Hay por lo menos 4 maneras en las que debemos y tenemos que hablar a nuestros niños las palabras de este libro de la ley, de acuerdo a lo que dice aquí. Y a ellos se les dice: ¿por qué era esto importante? Porque estos niños iban a ir a enfrentar la corte de un rey, donde les querían dar un lavado de cerebro y los querían apartar de la adoración al único Dios, a hacerse ellos idólatras. ¿Será eso importante? ¿Será importante la salvación? Por supuesto. ¿No es lo más importante que hay? ¿No fue para eso que murió Jesucristo? Entonces, muy importante esto. Entonces, verso 8: las atarás, estas palabras, como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, son tan importantes estas palabras de Dios que les insiste que en todo lugar, en todo tiempo, deben de estar las palabras puestas como un recordatorio constante. Pero vea, el énfasis de Dios está: las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Y recuerden que les dije que los jóvenes con esta estatura espiritual son el resultado de una enseñanza intencional. No podemos ver resultados de parte de Dios si no somos intencionales en practicar a Dios, lo que Dios nos diga. Mejor dicho, no sucede por casualidad. Bueno, aquí estoy, bendíceme. Algo hay que hacer. Creer a Dios, creer en lo que Dios dice, practicar lo que Dios nos dice. Y ellos lo estaban haciendo. Vea Deuteronomio 11:19, se los vuelvo a recordar. Y les dice: por tanto, dice, pondréis estas mis palabras, ¿dónde? De nuevo, en vuestro corazón, en vuestra alma. Las van a atar como como señal en sus manos, y van a ser por frontales entre sus ojos. Verso 19, y les vuelve a decir: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, de nuevo, cuando estés en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. De nuevo, las mismas 4 lugares donde tenemos que hablar de estas cosas a nuestros hijos y entre nosotros. ¿A poco que no es importante? Vieran qué belleza es. Los domingos en la mañana, especialmente, cuando mi esposa y yo nos sentamos y hablamos, tenemos las escrituras, compartimos lo que hemos aprendido durante la semana.
Los domingos en la mañana con un cafecito, generalmente es el día donde más podemos estar sentados ahí en mi casa. Y qué agradable es cuando escucho lo que Dios le está enseñando a mi esposa. Porque cuando ella me habla lo que Dios le está enseñando, ¿creen ustedes que no me bendice? Y cuando yo le digo a ella lo que yo estoy aprendiendo también, ¿no creen ustedes que la bendigo? Con mucho mayor razón, bendecir a nuestros niños y a nuestros nietos. Aún yo no tengo, es por ahí que se me haga la boca chicharrón, ¿no? Cuando vengan, pero aún así, pero por esto es el deseo que tenemos de enseñar. ¿Por qué? Porque la verdadera vida espiritual, hermanos, la verdadera vida espiritual es intencional. La verdadera vida espiritual, si usted es intencional, usted lo hace a diario. Todos los días usted está envuelto en su vida espiritual, en su relación con Dios. Y usted se requiere aprender la palabra de Dios. Es más, uno de los versos más importantes de la Biblia, probablemente que conocemos, que tiene que ver con la enseñanza de los hijos, es Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino. Pero cuando ahí dice su camino, dice en su tiempo, en el tiempo de su niñez, es lo que quiere decir ahí. Instruye al niño en ese tiempo de su niñez, donde está todavía abierto, listo, se le puede dar enseñanza. Y dice, y entonces la enseñanza que tú le das no le va a permitir que se aparte de los caminos de Dios. Es un verso que hemos conocido mucho, y entonces esto me abre a mí una puerta para presentarles a ustedes la necesidad que tenemos, la importancia de la educación cristiana. Esto es importantísimo, porque en la educación cristiana, ¿qué es lo que aprendemos? La palabra de Dios. Aprendemos a practicar la palabra de Dios, aprendemos a conocer a Dios, aprendemos lo que Dios hace, cómo Dios lo hace, por qué Dios lo hace. Y al aprender esto, estamos viviendo con Dios todos los días. Vivir con Dios es tan importante, porque entonces nuestros hijos lo van a aprender ¿de quién? ¿De quién debieran de aprenderlo? Es más, es una lástima, mis hermanos, y tengo que decírselo, es una lástima que nosotros aquí en la iglesia tenemos sus hijos o sus nietos por únicamente 40 minutos. Y algunas veces le digo a Araceli, no les enseñamos por 40 minutos, es menos de 40 minutos. Solo ese es el tiempo que los tenemos para darle alguna enseñanza cristiana. Y esto no es suficiente para que ellos aprendan las verdades de las escrituras y que aprendan de Dios y que aprendan cómo practicar estas historias. No es suficiente, ¿están de acuerdo conmigo? Y además, se los voy a poner de esta manera. Lo iba a hacer bien grandote en la pizarra ahí arriba, pero se me chispoteó, porque ustedes van a entender muy bien. Mira, en la semana hay 10,080 minutos. Una semana del lunes a domingo son 10,080 minutos. Si solo 30 minutos me los permiten tener, ¿qué estamos haciendo con los otros 10,050 minutos? ¿No les parece una cantidad enorme de minutos sin que escuchen de Dios? Tal vez, yo no sé, pero esto solo lo quería mencionar para que ustedes se den cuenta de la importancia, pero de lo horrible del problema que tenemos enfrente de nosotros. Nos está ganando la cultura, nos está ganando lo que sea que los maestros les están enseñando, y son un montón de maestros que no hablan de Dios, no hablan de Cristo, no hablan de Jesús, no hablan de las cosas que necesitan nuestros niños oír. Y esto me motiva en alguna manera, mis queridos hermanos, a darles una solución. Yo tengo una solución y la quiero dar. La solución es la siguiente: los padres deben de estar envueltos en la educación cristiana de sus hijos. Y si es posible, tiene usted que hacerlo todos los días. Y si lo hace todos los días, trate de hacerlo 4 veces. Cuando está en la casa, cuando van a dormir, cuando salen en la calle y cuando van a levantarse. Esas son las 4 maneras en las que puede hacerlo. Y es bueno hacerlo, es importante hacerlo, es necesario hacerlo. Depende la educación de ellos, que puedan ellos, cuando van a ser grandes, enfrentarse a lo que se van a enfrentar, diciendo: mi convicción es, yo conozco a Jehová de los ejércitos, Jesús es mi Salvador y yo vivo para agradarlo a Él. ¿De acuerdo, hermanos? Esto para mí se me hizo tan importante. Entonces, si usted como papá o mamá o abuelo o abuela aún no sabe cómo enseñarles, porque es difícil enseñar, mi esposa y yo hablábamos de eso, tal vez es difícil enseñarles, las matemáticas tal vez sí es difíciles, las cosas de la escuela es difíciles, pero la escritura es más fácil enseñarles, porque ¿qué es lo que se requiere de usted? Usted tiene que aprender primero.
para que usted aprenda, participe de las oportunidades que existen. Yo estoy siempre listo para abrir una casa o para abrir un lugar donde usted quiera aprender. Siempre estoy listo los martes. Quiere venir el miércoles, dígame. Quiere venir el jueves, dígame. Quiere venir el viernes o el sábado o el domingo. Quiere venir el domingo una hora antes de que empiece la reunión, dígame. Hagámoslo. Pero tenemos una seria necesidad de aprender la Biblia, ¿o no? Hay una seria necesidad de aprender la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo se la vamos a enseñar a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, que son los nietos? Verso 20. Y en todo asunto de sabiduría, en todo asunto de inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces superiores a todos los magos y a todos los astrólogos que había en todo su reino. Entonces, da la impresión que sí es posible vivir para Dios, sí es posible hacer como Dios dice que hay que hacer en medio de otra cultura. Nuestra cultura es la cultura que adora a Jehová el Señor, a Jesús el Señor. Entonces, esos jóvenes parece que eran mejores que cualquier otro. Y dice ahí, eran mejores, eran superiores, no solo mejores, superiores, a una mayor estatura que los magos y que los astrólogos, que los ocultistas, que los practicantes de todas estas cosas paganas, feas, horribles. Eran mejores que todos ellos. Mis queridos hermanos, esto no ha cambiado. Los hijos de Dios son mejores que todos esos juntos. Verso 21, y acaba, dice, continuó Daniel, así hasta el año primero del rey Ciro. Suficiente. Ya no necesito decir nada más para no meterme en problemas. Pero a la vez, hermano, en serio, pensaba si les proponía o no a algunos de ustedes. Sé que es difícil. Pero si usted pudiera, si usted realmente pudiera, busque, si usted pudiera, busque inclusive cómo ayudar a sus nietos o a sus hijos a tener una educación privada, si puede. O si usted inclusive puede, enséñenos en la casa. Estamos ya en este tiempo donde la educación en la misma escuela es horrible. Nuestros hijos están siendo enseñados a pecar. ¿Me escucharon? Se les está enseñando a vivir en pecado, en inmundicia sexual. Ahí hemos llegado. Esto se les enseña abiertamente, se les permite. Nuestros jóvenes, nuestros nietos, nuestros hijos necesitan ser enseñados en lo que agrada a Dios. Pero esto es intencional. 30 minutos en la iglesia, Señor, ayúdanos, que esos 30 minutos se les queden bien metidos en su corazón. ¿No se han dado cuenta ustedes cómo me gusta abrazar a todos sus hijitos? ¿Saben por qué? Porque si solo ese abrazo recuerdan del pastor, tal vez eso les va a ayudar a entender que Dios también les quiere abrazar cuando estén en situaciones de problemas, cuando se sientan culpables, cuando se sientan heridos. Porque todos caminamos con culpabilidad, con heridas, necesidades de Dios, ¿de acuerdo? Bendigo, hermanos, su casa, su hogar, bendigo su hogar con todo mi corazón. Lo que está al frente de nosotros es difícil, no es imposible. Yo quiero ayudar. ¿Quién quiere aprender? Yo quiero enseñar. ¿Quién quiere venir? Yo voy a estar. Bueno, recuerde por favor necesidades de oración, las tarjetitas, necesidades de oración. Les agradezco. Necesidades de oración. Voy a orar por un momento de nuevo. Padre, tú puedes levantar en medio de nosotros los próximos gigantes espirituales. Tú puedes levantar inclusive en medio de una congregación humilde y pequeña
puedes levantar los próximos pastores y evangelistas, las próximas misioneras, esposas de pastor, en medio de estos jóvenes, niños que vienen con nosotros. Tú puedes levantar la nueva generación de los que dicen: yo he decidido no contaminarme y quiero agradar a mi Dios. Padre, tú siempre vas adelante de nosotros. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos bendigas de esa manera, que los papás y los abuelos que esta tarde deciden que quieren hacer algo para mejorar la educación cristiana de los suyos, de su familia, que encuentren la manera de hacerlo, que puedan practicar, hablar de la palabra en la casa, en la mañana, en la noche, cuando caminan, en el carro. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. También doy gracias, Padre, porque tú bendices las ofrendas, bendices los diezmos, bendices al que da, que ayuda. Muchas gracias, Padre. Gracias por ello también. Oro todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.